Hola, ¿qué tal? Tengan todos un gran saludo. El siguiente es un proyecto para la materia de comunicaciones digitales de la Universidad Industrial de Santander. Nosotros somos el subgrupo número 3. Estamos conformados por Juan Carlos Contreras, por Jonathan Hernández y Harold Monroy. Los temas a tratar en el siguiente son modulación por codificación de pulsos, modulación DM y modulación ADM. Las competencias a desarrollar mediante este son: aportar materiales útiles para la comunidad internacional que se está preparando en temas de las comunicaciones digitales. Reconoce la importancia del aprendizaje autónomo y eficiente para el estudio de los sistemas de comunicación moderno. Para obtener, no solo en simulación, sino también manualmente a lápiz, la señal que es sometida a compasión, muestreo, cuantización y PCM. Igualmente puede explicar para qué sirve cada uno de esos conceptos y usarlo en situaciones diferentes. Puede obtener una señal modulada en DM y en ADM. La idea principal del proyecto es realizar, a través de un material audiovisual, la comparación de 3 tipos de modulación: PCM, DM y ADM. En este se repasará y profundizará un breve contenido de características, conceptos importantes y ventajas o desventajas que puede tener cada una de estas. A lo largo del video se enunciarán problemas, lo que seguidamente se realice su respectivo análisis y posteriormente se planteará y dará lugar a soluciones más favorables. El objetivo del video es poder exponer temas o conceptos de una forma sencilla pero profesional a aquellas personas interesadas en el área de las comunicaciones digitales. De ahí la responsabilidad y el compromiso con los demás en entender bien el tema. Cabe mencionar que todo lo anterior se realizará junto con el programa de simulación Simulic, en donde se desarrollará e implementará las simulaciones necesarias para la comprensión total del tema seleccionado. La modulación PCM o la modulación por codificación de pulsos es una técnica que nos permite convertir una señal analógica en una señal digital. Esto lo hace a través de la codificación de pulsos. El flujo de PCM o stream, que se le llama a la serie de flujos de bits resultantes, depende de 2 propiedades básicas. En la primera está la toma de muestras, que se realiza en la etapa de muestreo, y en la segunda tenemos la profundidad de bits. Una señal MET analógica requiere estar lo suficientemente limitada por banda. Por tal motivo, se hace pasar primero por un filtro pasabajas, el cual definirá el ancho de banda necesario para transmitir. Posteriormente, en la etapa de muestreo, se tomarán muestras de la señal analógica. Cabe resaltar que para ello debemos satisfacer el criterio de Nyquist, en donde la frecuencia de muestreo debe ser al menos 2 veces el ancho de banda de la señal analógica. Para este caso será B, el ancho de banda de la señal. A la salida de nuestra etapa de muestreo obtenemos nuestra primera señal modulada, que se llama PAM, es decir, modulación por amplitud de pulso. Esta señal continúa siendo analógica debido a que depende de la amplitud de la señal mensaje. En la etapa de cuantificación se agregan los niveles de cuantización, los cuales la señal PAM se deberá ajustar de acuerdo a la cercanía con estos. Esto con el fin de poder ajustar valores discretos a la señal muestreada. Finalmente, tenemos la etapa de codificación, en el cual se le asigna códigos binarios a cada uno de los niveles de cuantización de la etapa anterior. A la salida tenemos la señal PCM, que no es más que la representación consecutiva de cada muestra a través de un código binario. A continuación, se explicará gráficamente cada una de estas etapas. Tenemos una señal analógica MET representada en la siguiente gráfica. Una vez filtrada por el pasabajas y definiendo el ancho de banda de la señal. Al realizar el muestreo de la señal filtrada, obtenemos como resultado pulsos con la misma duración de tiempo, pero con amplitud variada. Esta es la señal PAM. Como mencioné anteriormente, la frecuencia de muestreo debe cumplir con el criterio de Nyquist, con el fin de que ésta pueda ser recuperada posteriormente. Como se observa ahora,
se agregan los niveles de cuantización en la etapa de cuantización, en las que posteriormente cada pulso de la señal PAM se ajustará de acuerdo a su cercanía con estos. Observamos cómo la señal en rojo posee cierta similitud con la señal analógica original. Claro está que si agregamos mayores niveles de cuantización, es decir, adicionar otro bit más, obtendremos una versión más parecida a la original. Sin embargo, como mencionaré más adelante, un bit más significará mayor ancho de banda. En la etapa de codificación asignamos a cada uno de los niveles de cuantización una serie de códigos binarios. Y finalmente se hace la representación digital de cada una de las muestras de la señal, obteniendo un flujo serial de bits o stream PCM. Como dije, el objetivo principal de la modulación PCM es convertir una señal analógica en una señal digital o serie de flujos de bits. En la modulación PCM existe una conversión analógica a digital, como mencioné. También el remitimiento del ruido de un sistema digital puede ser superior al de uno analógico. También permite combinarse con señales de datos digitales y transmitirse a altas velocidades. Este tipo de modulación permite una comunicación segura debido al uso de esquemas de modulación o encriptado especial. En las desventajas de este tipo de modulación tenemos que se debe utilizar un mayor ancho de banda. También existen unos efectos de ruido, ruidos por cuantización y errores de bits en la señal PCM recuperada. La modulación delta es una técnica de modulación análogo-digital usada para convertir y transmitir señales analógicas en una forma de pulsos digitales. Esta técnica es muy usada en aplicaciones de transmisión de voz, como en la comunicación telefónica o radial. Bueno, partimos de una señal continua, de una señal analógica, una señal que podría ser la voz. Y esta señal que aparece en forma de escalera es la que va a poder recuperar el receptor. La idea consiste en que si la señal mensaje original decae, siempre se transmitirá un -1, y si la señal mensaje está aumentando, se procede a transmitir un 1. Es decir, el -1 significa que la señal decae y el 1 significa que la señal aumenta. Y esta sería la señal modulada. Bueno, ahora partiendo de nuestra sucesión binaria, la señal modulada, para recuperar la señal mensaje original, partiendo de nuestra sucesión binaria, de nuestra señal modulada, lo que se debe hacer es acumular los valores que se presentan en esta sucesión. De esta manera. Y como se puede ver, es una simple acumulación de todos estos unos y menos unos en su momento actual. Y esta altura, que se le podría llamar delta, es necesario conocerla, ya que podríamos obtener una señal más amplificada o menos amplificada comparada con el mensaje original. Y de esta manera podemos asemejar esta acumulación binaria en nuestra señal mensaje original. Ahora observemos la implementación real del decodificador delta. Realmente es un acumulador, un sistema cuya salida es igual al valor anterior, que se podría decir que es este, sumado
con el valor actual entrante multiplicado por un delta para tener en cuenta el tamaño de este paso. Finalmente, lo que se implementa es un filtro pasabajos para corregir de alguna manera el ruido de esa escalera que anteriormente nos apareció, para que nos aparezca una señal más aproximada a lo real. Ahora miremos cómo se implementa el codificador. Una vez ya entendido cómo funciona anteriormente el demodulador. Bueno, ahora el modulador es un esquema que incluye al mismo acumulador para encontrar la diferencia entre la señal actual y lo que podía estar recibiendo el receptor. Por esta razón es que tenemos que sacar la diferencia entre la señal que se está enviando en la muestra actual y la muestra que se está recuperando en la parte receptora. Para conocer cuál es esa diferencia, si esa diferencia es positiva se transmite un 1 y si esa diferencia es negativa se procede a transmitir un -1. Bueno, y este encoder es una parte que nos permite obtener los unos o los ceros en un código de línea que podría ser bipolar o unipolar. Bueno, pero este tipo de modulación, o uno de los inconvenientes, por así llamarlos, son como se pueden ver los tipos de ruidos que se presentan. Aquí tenemos nuestra señal original, mensaje original, y esta escalera es la señal que llega al receptor, como anteriormente se ha mencionado, y se puede observar y que si esta curva es muy empinada se produce lo que se llama ruido por sobrecarga dependiente, es decir que hay una diferencia entre la señal que está llegando al receptor y el mensaje original enviado. Pero cuando la señal del mensaje es mejor, por decirlo, constante o no varía mucho, lo que se va a empezar a transmitir una señal escalera hacia arriba y hacia abajo, como aquí se puede ver, de unos y -1, y esto es lo que se le conoce como los sistemas de transmisión ruido digital granular. presentan algunas ventajas comparativas respecto a los analógicos en cuanto a capacidad de combinar y transportar datos de distintas aplicaciones, capacidad de procesamiento para comprimir la información y reducción del ancho de banda de transmisión, codificación para protección contra errores, encriptación, modulación adaptiva, etc. Resaltar que en la modulación ADM se buscan tres grandes aspectos significativos. El primero busca corregir los problemas de ruido granular y de sobrecarga dependiente, visto en la modulación DM anteriormente expuesta por mi compañero. El segundo busca usar escalones de tamaño variable sin necesidad de mayores requerimientos de ancho de banda digital. Y el tercero es que la información que va a ser transmitida debe seguir siendo de un bit por muestra. Bueno, la idea principal en la modulación ADM es seguir un protocolo bien conocido entre el transmisor y el receptor que permita a ambos saber en qué momento debe suceder un cambio en el tamaño del escalón. El más sencillo de todo es el que se ilustra en la tabla. Aquí en esa tabla podemos ver que hay una secuencia de datos, unos números de unos binarios y un algoritmo. Por defecto el tamaño del escalón es el más fino y está dado y representado por un delta, como en este caso lo pueden observar. Bueno, siguiendo con la figura, cuando se presentan muchos unos seguidos, como es el caso de esta parte de la figura, la señal persiste en crecer de una manera más acelerada que la señal que puede estar transmitiéndose. Por eso un método sencillo para la voz consiste en que cuando la salida se presenten tres unos seguidos, se realiza un cambio en el tamaño del escalón, como sucede en este caso. Aquí hay varios unos consecutivos, por eso se presenta un aumento en la gráfica. El escalón se puede escalar a una proporción de 2 delta, 3 delta, 4 delta y así sucesivamente. Por último, cuando la señal mensaje case debe hacerse algo similar en un sentido inverso. En este caso podemos ver ese efecto en esta parte de la gráfica. Aquí ahora no son unos consecutivos, van a ser ceros consecutivos, por eso decae la gráfica de esta manera. Se puede ver que hay 2 ceros consecutivos, 3 ceros consecutivos
y se mantiene al final. Bueno, antes de hablarles sobre la siguiente figura, quiero hacer una pequeña nota sobre los inconvenientes que tiene la anterior modulación con respecto a esta modulación ADM. Bueno, como sabemos, la entrada de un cuantificador de un modulador delta convencional puede verse como una aproximación de la derivada de la señal de entrada, lo que da lugar a los errores presentes en la modulación pasada. Ambos problemas pueden ser contrarrestados ajustando el tamaño del escalón en forma adaptiva. Idealmente, el tamaño del escalón debe mantenerse pequeño cuando son pequeños los cambios de la señal, y por el contrario deben incrementarse toda vez que los cambios de la señal sean grandes a fin de evitar la distorsión de sobrecarga dependiente. Bueno, esto puede evitarse integrando la señal a través de este integrador que vemos aquí en la figura. Este proceso tiene los siguientes efectos. ¿Cuáles efectos tiene? Bueno, son tres efectos que tienen principalmente. El primer defecto es que se hace un refuerzo o una preacentuación de los componentes de baja frecuencia de la señal de entrada. Segundo, se aumenta la correlación entre muestras adyacentes, con lo que se reduce la varianza de la señal de rol a la salida del cuantificador. Y por último, es que va a haber una mayor simplicidad en el receptor. Bueno, ¿cómo podemos cambiar el tamaño del escalón? Bueno, en este caso necesitamos de este integrador que vemos en la figura. Principalmente tenemos que controlar la ganancia de este integrador cuando la tensión de control es 0, y una ganancia mayor cuando la tensión de control se incrementa positivamente. El circuito de ganancia consiste de un integrador RC y un dispositivo de ley cuadrática. Bueno, antes de adelantarme un poco más acerca del funcionamiento de este sistema, tengo que hablarle sobre la importancia que tiene este detector de secuencia en esta simulación. Esta se encarga más que todo de analizar el número de bits seguidos en la entrada del bloque FD, que es el que le sigue al bloque de secuencia del detector. Esta elige una ganancia necesaria para que el escalón funcione con una información que recibe el detector. Bueno, es importante advertir que la versión de DM fue presentada en forma discreta, mientras que esta es en forma continua. El muestrador que se muestra aquí es más bien un modulador PAN, de manera que la señal de salida del muestrador no puede considerarse como discreta. Bueno, cabe resaltar que en la modulación ADM existen varias formas de convertir el módulo de ganancia adaptiva a constante. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, se puede hacer teniendo en cuenta estas dos etapas. Una manera simple es colocar el mismo valor en el multiplexor implementado en el detector de secuencia, que es la que vemos acá arriba. Y una segunda sería implementando que sería otra forma más simple. ¿Y qué hace? Limita el bloque de saturación a un valor constante, que es equivalente a cambiar el valor de escalamiento a la unidad. Bueno, ahora pasamos a la práctica. Como podemos observar en el siguiente esquema, el cual se ha organizado por modelo de capas, la primera etapa corresponde a la fuente o etapa de audio, en donde se cargará una grabación, la cual será nuestra señal analógica a modular. Cabe aclarar que dentro de este subsistema hemos también puesto un filtro pasabajas, el cual nos definió ya el ancho de banda de la señal. Procediendo debido a que nosotros queremos hacer un sistema de comunicación que se asemeje a un terminal móvil,
pues requerimos una etapa que nos permita amplificar la señal cuando ésta sea débil, es decir, cuando presente una poca amplitud. Por otro lado, también deseamos atenuar la señal para grandes amplitudes. A continuación procedemos con la etapa de muestreo. Recordaremos que la frecuencia a la cual se va a muestrear la señal analógica debe cumplir con el criterio de Nyquist, es decir, 2 veces el ancho de banda de la voz. La salida de esta etapa dará como resultado una señal PAM, es decir, modulación por amplitud de pulsos. En nuestra cuarta etapa tenemos la etapa de cuantización y codificación. Esto se lleva a cabo gracias a un bloque llamado Uniform Encoder. Este bloque realiza 2 operaciones. La primera es que cuantifica el valor utilizando valores de la misma precisión. Y segundo, codifica los valores cuantizados a valores enteros. Debido a que nuestra salida es un valor entero, necesitamos por último también una etapa de conversión que nos permita pasar ese valor entero a bits. Marica, no hay tiempo. Bueno, ahora vamos a implementar nuestro sistema de modulación delta. Para eso utilizamos la herramienta Simulink. Pues se puede ver, tenemos todo nuestro sistema ya implementado. Como se puede ver, el codificador, por dentro tiene el decodificador y por dentro a la vez es un acumulador. Y este es nuestro bloque de ganancia, que lo que llamamos delta. Ahora, corriendo nuestra simulación, podemos ver la señal mensaje original enviada, la señal modulada por modulación delta, la señal salida del decodificador y la señal recuperada de manera continua. Esto para una señal de entrada de forma continua senoidal. Bueno, ahora implementemos el sistema para una señal de entrada de voz. De esta manera lo tenemos. Corriendo nuestra simulación e implementando el mismo sistema, podemos ver la señal mensaje enviada, la señal modulada de manera de modulación delta, la señal de salida del decodificador y la señal recuperada. Bueno, ahora es importante analizar las variaciones del ruido que se presentan en este tipo de modulación. Para una señal de entrada de forma continua senoidal, podemos ver de esta manera el ruido que se presenta en esta simulación. Este es el ruido por sobrecarga dependiente y este, el que se presenta aquí, es el ruido granular. Cabe aclarar que todo esto es para un delta o un valor de delta de 0.1, como se logra ver aquí en la simulación. Ahora la misma implementación, pero para una señal de voz, una señal multimedia ya grabada. Corremos nuestra simulación y aquí podemos ver el ruido granular y el ruido por sobrecarga dependiente. Bueno, sería interesante revisar qué pasaría si cambiamos el valor del delta por un diferente, en este caso valor de 1. Bueno, corremos nuestra simulación y como podemos ver, vemos una mayor cantidad de ruido granular. Ahora, si decidimos cambiar el valor por un número mucho más pequeño, es decir 0.01, podemos ver
una mayor cantidad de ruido por sobrecarga dependiente. Ahora, podemos llegar a una gran conclusión. Para valores grandes de delta tenemos mayor cantidad de ruido granular y para valores pequeños de delta tenemos mayor cantidad de ruido por sobrecarga dependiente. De igual manera podemos revisar qué pasaría si cambiamos este valor de delta en nuestra simulación con nuestra señal de entrada de voz. Ponemos un valor muy pequeño, 0.01, y corremos nuestra simulación. Como es de esperarse, tenemos más ruido por sobrecarga dependiente, como se puede ver aquí, comparándolo con la cantidad de ruido granular. Ahora, si cambiamos el valor del delta por un valor mucho más grande, es decir 1, podríamos llegar de antemano a decir, como es de esperarse, que tenemos mucho más ruido granular en comparación al ruido de sobrecarga dependiente, cumpliendo nuestras expectativas en base a la conclusión anteriormente ya dicha. Bueno, ahora procederemos con la simulación de la modulación de ADM. Este tipo de modulación presentado por esta simulación es básicamente el mismo presentado por nuestro compañero Harold Monroy. Sin embargo, en esta simulación existen dos grandes diferencias. La primera es que el delta se va a adaptar de acuerdo a la señal original, es decir, en la señal mensaje. En una primera instancia se va a adaptar cuando el mensaje original tiende a tener sobrependientes, por lo cual va a disminuir los errores por sobrependiente. Por otro lado, también tenemos a que cuando la señal original tiende a ser constante, pues esta va a disminuir su delta con el fin de disminuir el ruido granular. El bloque nuevo que hemos adaptado acá es el Step Size Adaptation, el cual va a permitir esta adaptación o ese cambio de deltas. Bueno, a continuación mostraré la señal del osciloscopio. Como podemos observar en el primer cuadro, presentamos la señal original, es decir, el mensaje de voz. En el segundo cuadro se encuentra la señal modulada. En el tercero está la señal que sale del codificador. En el cuarto está la señal de la entrada del decodificador. Y por último está la señal recuperada. Bueno, a continuación compararemos los resultados con las señales obtenidas a cada salida del simulador. Empezaremos por la señal modulada por PCM. Es decir, los mensajes empleados para esta prueba de modulación QAM se tienen los siguientes mensajes: M1 de T y M2 de T. Ahora proseguiremos con las señales recuperadas mediante la modulación de M con un delta de 0.1. Es decir, los mensajes empleados para esta prueba de modulación QAM se tienen los siguientes mensajes: M1 de T y M2 de T. Proseguiremos con la señal recuperada con un delta de 1. Proseguiremos con un delta de 0.2475. Es decir, los mensajes empleados para esta prueba de modulación QAM se tienen los siguientes mensajes: M1 de T y M2 de T. Y proseguiremos a reproducir la señal recuperada mediante la simulación de ADM. Los mensajes empleados para esta prueba de modulación QAM se tienen los siguientes mensajes: Se puede ver que la calidad del audio decrece, ya que utilizamos nuestra señal mensaje entrando con una muestra o con un muestreo de 8 kHz para una calidad de audio telefónico, y eso pues nos reduce la calidad de la señal recuperada. Bueno, luego de realizar nuestros análisis
podemos dar como conclusión que de acuerdo a los archivos de audio recibidos, claramente se puede percibir que la... espere que me... con el dorito. Luego de realizar nuestros respectivos análisis, de acuerdo con los archivos de audio recibidos, claramente se puede percibir que la señal de audio recibido por la modulación PCM es la mejor. Esto se debe a que en esta modulación utilizamos 8 bits, pero si hacemos referencia a que por mayor número de bits que utilicemos, significaría que debemos utilizar mayor ancho de banda. Eso quiere decir que los costos aumentarán, lo que permitirá que entonces este no sea quizás un buen método de modulación. Sin embargo, los científicos están tratando de optimizar ese proceso con el fin de mejorar o de rendir esa transmisión de mensaje.